Hoy reciclamos este par de tapas de plástico con un aire muy vintage. Proyecto sencillo para que te animes a reciclar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Tengo por casa muchas tapas de plástico, de botes, de frascos, que ya sabes, guardamos para eso por si acaso. Lo primero que vamos a hacer al ser plástico es pasarles una lija para que no nos salte después la pintura. Y le voy a dar un par de manos de imprimación todoterreno hasta que queden ambas bien blanquitas. A las musas les encanta maquinar ideas con ellas. Ya tenemos una buena colección aquí en el canal. Hoy las decoraremos como siempre, muy sencillitas y conjuntadas. Es mi vídeo número 400, pues sí que salen ideas de esta cabecita loca. Y lo celebro con nuestros buenos amigos de IT de Colección. Me gustó muchísimo este papel soft o papel suave para decoupage, con 4 imágenes de parejitas románticas, divertidas, imágenes entrañables. Elijo 2 de ellas para crear mis tapas vintage. ¿Cómo se trabaja de bien con este tipo de papel? Muy fan, delicado y resistente. Podemos moverlo sin problemas si fuera necesario y se adapta súper bien a todas las superficies. Voy extendiendo muy bien medium para decoupage en mis tapas blancas. Si tú no tienes, te sirve también poner cola blanca rebajada con agua. Y coloco a continuación los circulitos que he recortado de las bonitas imágenes. Nuestro gran aliado, el kit antiarrugas, plástico y un papel suave, nos echa una mano, sobre todo para las esquinillas, dando con él unas pasadas. Y ya sabes que terminamos el decoupage siempre, aunque no haya grabado el momento, con una nueva capa del medium que pusimos, pero esta vez que sea más generosa y la aplicaremos desde dentro hacia afuera de la imagen. ¿Qué te parece la idea de hoy? Aquí estoy en mi salsa con aire vintage, celebrando los 400 vídeos del canal. Gracias a todos los que me acompañáis en todos, en muchos o en alguno de ellos. Y si tú aún no te has suscrito al canal, quédate conmigo, suscríbete y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Si me sigues habitualmente, sabrás que el tono de color organza de la pintura acrílica de Artis es de mis favoritos para trabajar, ya que le aporta una gran delicadeza a los trabajos. Con él empiezo a pintar el borde de las tapas y luego me vengo arriba y sigo con el resto de las mismas. El paso a paso de estas ideas es el mismo, tan solo cambiaremos un detalle para que tengas opciones distintas con las que reciclar y decorar tus tapas. Por ejemplo, hacer un estarcido. También me gusta mucho esta plantilla de nuestros amigos de IT de Collection con 4 leyendas bonitas, ideales para hacer un montón de trabajos. En uno anterior ya probamos el Forever. Hoy lo haremos con Love, para nuestros amigos del banquito. Mucho amor desprende esta imagen, ellos ahí en sus conversaciones. Con el mismo tono de pintura procedo. Ya sabes, quitamos el exceso de pintura en un papel y a circulitos plasmamos el motivo. Mira qué bonito le queda.
¡Qué bonitas son estas imágenes, todas las del papel! Voy a darle unas pinceladas de brilli brilli en detalles simbólicos para que estas estampas vintage cobren vida. Destacamos muy poquito de nuestros románticos amigos, el vestido y complementos, detalles de la ropa de los chicos o esa escalera de nuestro particular Romeo. Me encanta ese plus que le aportan las témperas con purpurina. Bajo el título del vídeo encontrarás el enlace a la web de ITD Collection, a este papel soft tan bonito, también la plantilla y la lista de los materiales para hacer esta manualidad. Para los chicos del balcón, unas florecillas monas que alegren aún más este romántico momento. Elijo estas 3 de tonos parecidos a los que venimos trabajando hoy y las pego en cascada con silicona caliente. Hora de armar nuestros trabajos. Para la parte de atrás y poder convertirlos en adornos colgantes, usaré un circulito de cartón y otro de cartulina, del color que tú prefieras. Encajaremos el cartón y lo cubriremos con la cartulina. En la parte superior, como si fuesen a las 12 del reloj, colocaremos una pequeña cinta. En mi caso voy a poner cola de ratón de color blanco, que será nuestro pequeño colgador. Este encaje monísimo y delicado se suma al trabajo. Lo pego en cada una de las tapas con cola blanca, cubriendo así nuestro borde de color organza. Un detalle muy sencillo y que le da mucha elegancia. Y por qué no, unos lacitos pequeños de lo más cookie, en tono blanco también para coronar los trabajos. Siempre es muy importante barnizar los trabajos. Voy a proteger bien estas tapas con este barniz acrílico de brillo. Y así es como nos quedan nuestras tapas vintage, con unas decoraciones sencillas, cositas que seguro tenemos por casa. Con estas parejitas románticas podemos decorar cualquier rincón bonito de casa. Espero que te gusten estas ideas y que te animes a guardar y después a decorar las tapas que tengas por casa. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial, compártelo que mucho me ayudarás y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones.
Hasta el próximo vídeo. Chao.